Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa y diseccionar una combinación bastante brutal de factores macroeconómicos que están a puntito de cambiar el panorama financiero mundial. Pero, lo más importante de todo, vamos a ver cómo identificar oportunidades de verdad en medio de tanta incertidumbre. Hablaremos de historia monetaria, de lo que hacen los gobiernos cuando la deuda aprieta y terminaremos creando una guía súper práctica con datos reales de mercado para evaluar acciones subvaloradas y proteger el capital. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en esto y ver a qué nos enfrentamos exactamente. Para entender dónde estamos ahora mismo, fijaos en esta locura de número. 39 trillones de dólares, que se dice pronto. Este es el asombroso nivel de deuda nacional que soporta actualmente Estados Unidos. Y ojo, no es solo una cifra gigantesca en una pantalla, es una losa inmensa sobre todo el sistema económico. Para que os hagáis una idea, mantener esta deuda cuesta cerca de $1 trillón al año, solo en el pago de intereses. Matemáticamente, es una carga que exige soluciones drásticas. Y creedme, esas soluciones van a impactar de lleno en el valor de las monedas y de los activos en todo el mundo. Bueno, esta es la hoja de ruta para hoy. 1. La crisis de deuda. 2. Represión financiera e inflación. 3. El peligro del efectivo. 4. La guía de acciones subvaloradas. 5. El análisis de salud financiera. Y 6. El flujo de caja. Sección 1. La crisis de deuda. El panorama monetario de 2026. A ver, hay fechas en el calendario que la mayoría pasa por alto, pero que literalmente pueden cambiar las reglas del juego. El 15 de mayo de 2026 es una de ellas. Ese día termina el mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, y todo apunta a una posible transición hacia alguien con una visión bastante distinta, como podría ser Kevin Warsh. Aquí hay un choque de trenes bastante evidente. Por un lado hay una presión política enorme por bajar los tipos de interés para poder pagar esa deuda tan monstruosa y estimular el crédito. Por el otro está la postura tradicional de mantener los tipos altos para que la inflación no se descontrole. Siendo totalmente objetivos, la necesidad del gobierno de gestionar unos costes de deuda tan bestias inclina muchísimo la balanza hacia la búsqueda de tipos más bajos y a inyectar más liquidez al mercado. Sección 2. Represión financiera e inflación. Lecciones de la historia. Y es que la historia casi siempre nos da las pistas que necesitamos. Normalmente, cuando la deuda parece totalmente impagable, los gobiernos no recurren a una austeridad extrema para pagarla, hacen otra cosa. Si nos fijamos en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la deuda nacional llegó al 106% del PIB. ¿Qué hicieron? Pues no recortaron gastos drásticamente. Lo que hicieron fue fomentar el crecimiento y, atención, tolerar cierta inflación. El resultado fue que para 1974 ese ratio había bajado al 30%, no porque pagaran la deuda de golpe, sino porque la economía creció nominalmente más rápido. Hoy, en 2025, nos enfrentamos a un 125%. Así que viendo los antecedentes, está clarísimo que la estrategia para reducir este agujero no va a ser precisamente convencional. Lo que nos lleva directo al quiz de la cuestión, la represión financiera. Básicamente esto es una estrategia en la que los gobiernos mantienen los tipos de interés artificialmente bajos, pero dejan que la inflación suba por encima de esos tipos. El mecanismo es sencillo. Si la inflación sube, el valor del dinero baja. Por lo tanto, el valor real de esa gigantesca deuda gubernamental pues también se reduce artificialmente con el tiempo. Es como si el gobierno consiguiera financiarse muy barato, diluyendo el peso de lo que debe gracias a que todos perdemos poder adquisitivo general. Una jugada maestra para ellos, claro. Sección 3. El peligro del efectivo. Ganadores y perdedores. Claro, en medio de esta represión financiera, pensar que tu dinero está seguro en el banco es una ilusión total. Quienes dejan el capital quieto en cuentas de ahorro, incluso si les dan un 2 o un 3%, están sufriendo una pérdida neta brutal si la inflación real es mucho mayor. El poder adquisitivo simplemente se esfuma, desaparece. En cambio, los activos productivos o escasos, ya sean acciones de empresas súper sólidas, el sector inmobiliario o incluso alternativas como Bitcoin, funcionan como esponjas, absorben esa pérdida de valor de la moneda y se convierten en el verdadero refugio para la protección del patrimonio. Pasamos a la sección 4. Acciones subvaloradas. Una guía de la teoría a la práctica. Vale, ya sabemos que necesitamos activos para protegernos de la represión financiera. Pero ¿cómo los elegimos? No vale con comprar cualquier cosa que parezca barata. Necesitamos un sistema. Por eso vamos a crear una guía súper práctica usando indicadores financieros del sitio para detectar acciones verdaderamente subvaloradas. Son 3 pasos muy concretos. Primero, buscar el potencial alcista, el famoso upside. Segundo, y esto es absolutamente crítico, verificar la salud financiera general de la empresa. Y tercero, mirar con lupa la calificación de su flujo de caja. Si nos vamos a los datos reales y miramos listas de acciones subvaloradas, vemos empresas con una diferencia increíble entre su precio actual y su valor razonable, o fair value. Fijaos en la primera empresa.
Tiene un precio de 54,39, pero un potencial alcista de casi el 79% hasta llegar a su valor razonable. Una pasada. Y las siguientes opciones también superan el 70%. Pero cuidado, quedarse solo con este primer dato es el típico error de novato. Un potencial tan alto sin mirar nada más te puede llevar directo a una trampa de valor. Es decir, empresas que están muy baratas por razones estructurales profundas y bastante problemáticas. Sección 5. Análisis de salud financiera, evaluando la solidez. Para no caer en esas trampas, aplicamos el paso 2 de nuestra guía, el análisis de la salud financiera. Volviendo al ejemplo de antes, esa primera empresa con un potencial alcista del 79% resulta que tiene una calificación de salud financiera catalogada simplemente como justa o fair. En cambio, si miramos la tercera empresa de la lista, que tiene un nada despreciable potencial del 70%, resulta que cuenta con una salud financiera buena, un good. Y esto lo cambia todo. En tiempos de turbulencia económica, una salud financiera robusta significa que la empresa tiene el músculo y la estructura para aguantar subidas de costes y presiones inflacionarias. Es un filtro indispensable para separar las oportunidades reales de los riesgos innecesarios. Y finalmente, la sección 6. El flujo de caja, el motor de la empresa. Llegamos al indicador rey para evaluar cualquier empresa. El flujo de caja. Sinceramente, este es el pulso vital de cualquier negocio. Mide la capacidad real que tiene una empresa para meter dinero contante y sonante en la caja todos los días gracias a su actividad principal. Pensadlo bien, en un escenario macroeconómico donde financiarse sale cada vez más caro, las empresas que generan su propio efectivo libre son las que dictan sus propias reglas. El flujo de caja es el motor que les permite pagar dividendos, recomprar acciones y sobre todo sobrevivir a las crisis sin depender de deuda nueva. Si aplicamos este último filtro a nuestros datos de mercado, el panorama queda cristalino. La primera empresa, la que parecía el chollo del siglo, se queda con una salud financiera y un flujo de caja meramente justos. Pero otras opciones de la lista revelan una fortaleza espectacular. Hablamos de empresas que no solo tienen una salud financiera buena, sino que además presumen de una calificación de flujo de caja magnífica o great. Dar con esto es literalmente dar en el clavo. Son activos productivos, temporalmente subvalorados, pero con unos motores de generar efectivo impecables. Justo lo que necesitamos para prosperar y proteger la riqueza en plena represión financiera. Al final, la historia económica y los datos actuales apuntan exactamente a lo mismo. Cuando la deuda del sistema alcanza niveles insostenibles y las políticas apuntan hacia la creación de liquidez y la inflación, la inacción tiene un coste 100% garantizado. Como hemos visto, a largo plazo, los activos productivos escasos o difíciles de devaluar son los que capturan esa pérdida de valor de la moneda. Buscar y evaluar estos activos no es solo una estrategia de crecimiento, es el mejor mecanismo de defensa que existe. En definitiva, entender cómo funcionan estas corrientes macroeconómicas nos da una ventaja enorme. Nos permite anticiparnos en lugar de simplemente reaccionar a los golpes. Con una potencial nueva etapa monetaria asomando a la vuelta de la esquina y la represión financiera como herramienta principal del gobierno, hay que hacerse una reflexión clave. Viendo lo que viene, ¿se encuentra el capital inactivo sufriendo una erosión silenciosa o está respaldado por activos productivos rigurosamente analizados para navegar las presiones que se avecinan? Este ha sido nuestro análisis de hoy. Recordad, investigar a fondo la solidez financiera y el flujo de caja es la llave maestra para desentrañar las verdaderas oportunidades del mercado.